Negar el trabajo a una mujer embarazada es negar el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad. Y un Estado que no protege a una madre en gestación, deja de proteger a la sociedad entera. Señor juez constitucional, comparece ante su autoridad Andrea Carolina Navarro Guerra, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión abogada, con el fin de hacerle conocer a su autoridad que se le han vulnerado derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna. Y no solo una ocasión, sino en repetidas ocasiones, aprovechándose de su condición de gestación, dejándola en total estado de indefensión, como si estar embarazada fuera un delito o algo perjudicial para la empresa, para el Estado. Andrea Carolina ingresó a trabajar en calidad de gerente jurídico de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOP, el 10 de junio del año 2019 y laboró hasta el 30 de abril del año 2020, pues presentó un quebranto en su salud, un embarazo de alto riesgo, por lo cual fue internada en la Casa de Salud del IES Carlos Andrade Marín, con 30 semanas de gestación. Más adelante, el 4 de mayo, nace su hija, Lucía Cueva Navarro, quien permaneció hospitalizada hasta el viernes 25 de septiembre de 2020 en la unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud. Por su condición de prematura extrema, permanece 145 días en esta área. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del señor gerente general como jefe inmediato, así como se remitió al gerente administrativo financiero el certificado correspondiente. Posteriormente, el miércoles 10 de junio de 2020, recibe una comunicación en su bandeja de entrada, requiriendo que hasta el final del mismo día le remita la disponibilidad del cargo de gerente jurídica. Es vital señalar que al encontrarse en el periodo de maternidad, ignoró que le llegaría alguna comunicación. Asimismo, mediante correo electrónico el día 16 de junio del año 2020, a las 21 horas se remite la comunicación provisional de resultados del examen que se venía realizando desde el mes de febrero, donde se le requiere copias del proceso de contratación y la hoja de ruta del sistema de gestión de procesos. Vista esta información, inmediatamente solicita mediante correo electrónico a la empresa que se le facilite todo el expediente del proceso de contratación, incluida la hoja de ruta con la que tenía que justificar, para lo cual le concedieron el término de 10 días. Mas sucede, señor juez, que ella nunca recibió respuesta alguna. Insistió en solicitar nuevamente el expediente, en insistir, ya que necesitaba para justificar, puesto que contaba con un determinado tiempo. Frente a esta situación, se le diagnostica nuevamente a su hija, en vista al nacimiento prematuro, patologías derivadas de su temprano nacimiento,
por lo que mediante correo electrónico solicita al arquitecto Carrasco la intervención del Departamento de Trabajo Social y en la medida de lo posible el peticionar donaciones de sangre para su hija, solicitud a la que no recibió respuesta. Sumergida en angustia por el pronóstico reservado de su hija y su estado de salud crítico, decide acudir a una consulta con la psicóloga. Luego de recibir la valoración, fue diagnosticada con depresión debido al maltrato psicológico que venía recibiendo por parte de la empresa y sus funcionarios al ignorar sus peticiones para justificar el examen de la Contraloría General del Estado. Posteriormente a ello, asistió a la gerencia jurídica el día viernes 24 de julio de 2020, día en el que debía reincorporarse, y mantuvo una conversación con el director de talento humano a la fecha, señor Andrés Novillo, quien al conocer de su padecimiento de diabetes tipo 1 e hipertensión, le informó que debía someterse a la modalidad de teletrabajo, indicándole también que debido a que ella ejercía un cargo jerárquico superior, debía estar a tiempo completo. En tal caso, le sugiere que tome vacaciones. Le comenta que de acuerdo al Código de Trabajo tenía 25 días de licencia, que podría pedirlos porque su hija continuaba hospitalizada. Ante la insistencia del señor Novillo y para evitar conflictos, accedió a tomar 7 días, pero al revisar su acción de personal se da cuenta que no está firmada por el gerente de la empresa y regresa nuevamente a la empresa para hacer conocer de aquella situación, mas con tono amenazante se le manifiesta que no opinara con sus trámites. Esto, el director de talento humano. Por lo que ella decide regresar a la empresa en vista de la situación, pero oh sorpresa, le dicen que no puede ingresar, lo intenta, ya puede ingresar a la empresa, va a su oficina a reincorporarse a su trabajo, más sucede que ella se encuentra ocupada por otra persona. No encuentra su computador, también ya es utilizado por otra persona y sus enseres de oficina. De tal manera que para evitar más conflictos de los que ya venía teniendo, decide trabajar en la sala de espera. Pero al momento de ingresar a su sistema, no tiene ni usuario ni contraseña. Ya han sido retirados por parte de la empresa sin hacerle conocer a ella. Ese día labora, realiza algunos oficios propios de su trabajo, de su cargo, regresa a su casa y más tarde le comenta a su mamá que han llegado de la empresa a notificarle y en vista de que no se encontraban, le han dejado en la entrada de la garita, a conocimiento de las 25 familias que viven en la urbanización. Al siguiente día nuevamente llegan a notificarle de la misma manera, que reciba la comunicación como obligándole a que lo haga, o si no que van a llamar a la policía. En vista de que no salió por la situación delicada y el cuidado que tenía con su hija, le dejan nuevamente la comunicación estampada en la garita, haciéndole conocer que han llamado a la policía. De esta manera y con la insistencia que lo hace y en vista de no ser notificada legalmente como debe hacerlo, ella acude con un abogado para pedir copias de todo su expediente laboral y verificar desde qué fecha se le tomaron en cuenta su licencia y sus vacaciones, ya que ella ingresó con una fecha al ser internada y con otra fecha tuvo la intervención de la cesárea.
Con estos antecedentes y luego de revisar su expediente, se constató que no tenía ningún llamado de atención. Al contrario, señor juez, durante su periodo de trabajo fue una persona responsable, eficiente y comprometida con su cargo laboral. Pero, a pesar de ello, sufrió acoso laboral. Gracias, señor juez. Su señoría, dentro de los hechos vulnerados, Andrea Navarro estaba en estado de embarazo y periodo de maternidad, con complicaciones médicas propias y de su hija recién nacida, prematura. Solicitó reiteradamente información sobre la licencia de maternidad, el estado laboral, la modalidad de teletrabajo y beneficios, sin recibir respuesta o con respuestas tardías e incompletas. Fue objeto de trato hostil y de indiferencia por parte de los directivos de talento humano, quienes no le dieron acceso a reuniones ni retroalimentación laboral. Sufrió acoso laboral al no asignarle funciones, desconocer su solicitud o obstaculizar su reincorporación. Su señoría, se le eliminó el usuario institucional sin justificación alguna, totalmente fuera de lugar. Finalmente fue removida de su cargo mediante acción de personal, la misma que fue notificada de manera irregular, señor juez, en la garita o en puerta de su condominio. Los vecinos fueron quienes presenciaron esta notificación que no cumplía con la formalidad del caso. Durante todo este proceso no existió llamado de atención ni justificación formal de despido en sus expedientes, actos u omisiones. Dentro de los actos vulnerados, además, podemos encontrar que emitieron oficios solicitando disponibilidad de su cargo en plena licencia de maternidad, su señoría. El despido y la remoción de funciones sin justificación, en este caso sin justificación objetiva y en estado de lactancia, señor juez. Negar el trabajo a una mujer embarazada es negarle el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad. Un Estado que no protege a una madre en gestación deja de proteger a la sociedad entera. Señor juez constitucional, este proceso ha demostrado con absoluta claridad que no estamos frente a un hecho aislado, sino ante un caso paradigmático de discriminación por embarazo y maternidad, despido arbitrario y vulneración múltiple de derechos constitucionales. Explicaré brevemente los derechos constitucionales que han sido vulnerados. Primero, el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 11.2 de nuestra Constitución. La desvinculación se produjo en un contexto de embarazo, licencia de maternidad y atención médica con una hija gravemente enferma. Esto constituye un criterio sospechoso de discriminación expresamente prohibido en la Constitución. Al respecto, como usted conoce, señor juez, la Corte Constitucional se ha pronunciado con múltiples sentencias y ha sostenido que el embarazo es una categoría sospechosa de discriminación y que cualquier tipo de decisión que afecte a la mujer embarazada debe presumirse discriminatoria, correspondiendo a la institución demostrar lo contrario. Lo propio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los criterios sospechosos exigen un escrutinio estricto, minucioso de constitucionalidad, lo cual aplica de manera directa en este caso. El segundo derecho vulnerado tiene que ver con el derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada, expresamente reconocidos en los artículos 33 y 43 de nuestra Constitución. El trabajo no es solamente la relación contractual, es un derecho fundamental ligado a la dignidad humana. La estabilidad laboral reforzada protege especialmente a la mujer embarazada y en lactancia,
Lo propio, la Corte Constitucional del Ecuador estableció que la estabilidad laboral reforzada en el empleo durante el embarazo no admite ningún tipo de excepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, reconoció que el derecho al trabajo está íntimamente vinculado con la dignidad y la vida de las personas. El tercer derecho que consideramos que ha sido vulnerado tiene que ver con los derechos de la mujer embarazada y en lactancia establecidos en el artículo 43 de la Constitución. La Constitución es categórica cuando habla de prohibir la discriminación laboral por embarazo o maternidad. Aquí, señor juez, no se trató de un error administrativo, sino de un castigo institucional por el único hecho de ser madre. Al respecto, nuestra Corte Constitucional determinó que la protección o la maternidad implica una garantía reforzada y de no discriminación en el ámbito laboral. Lo propio, la Corte Interamericana reiteró el deber de adoptar medidas positivas para garantizar la igualdad real en casos de vulnerabilidad. Así también, el derecho a la salud establecido en el artículo 32 ha sido vulnerado. La hija del accionante requería cuidados médicos permanentes y constantes. En vez de apoyo, recibió hostigamiento. En vez de apoyo, fue despedida. Esto no solo afectó la salud de la madre y su hija, sino que contradice el principio de corresponsabilidad social en materia de la salud. La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que el derecho a la salud debe interpretarse de manera interdependiente con otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad. La Corte, a su vez, Interamericana reforzó que la salud debe garantizarse especialmente a personas en condición de vulnerabilidad. También el derecho al debido proceso y a la defensa ha sido vulnerado, señor juez. La desvinculación se ejecutó sin el cumplimiento de garantías mínimas, sin motivación suficiente y sin derecho a ser escuchado. Lo propio, la Corte Constitucional ha señalado que toda decisión que afecte a derechos humanos fundamentales debe ser debidamente motivada y sustentada por razones constitucionalmente válidas. La Corte, a su vez, Interamericana, estableció que el despido arbitrario de trabajadores públicos sin debido proceso constituye una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Señor juez, este caso no es un error administrativo, es un acto de discriminación estructural, acoso laboral y violencia institucional. La Constitución y la jurisprudencia constitucional son claros. Los derechos de las mujeres embarazadas no son negociables. Y eso se ha demostrado en este proceso. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en virtud de los hechos probados y del marco constitucional y legal expuesto, comparezco para solicitar en sentencia se declare lo siguiente. Primero, que existió vulneración de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la igualdad material y no discriminación, como lo establece el artículo 11, numeral 2, y el artículo 66, numeral 4 de la Constitución. El derecho al debido proceso. Como derecho conexo tenemos el artículo 33 y el artículo 320 de la Constitución. Como medidas de reparación integral, respetuosamente solicito y dispongo lo siguiente. Medidas de restitución. Que la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas compense económicamente hasta el fin del periodo de lactancia a mi cliente. El pago de los haberes dejados de percibir desde el momento del parto. Medidas de rehabilitación. Que la Dirección de Talento Humano de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas brinde tratamiento psicológico por todos los daños ocasionados a mi cliente por la discriminación sufrida. Medidas de satisfacción. Que la institución ofrezca disculpas públicas en un diario de amplia cobertura. Que durante un mes se publique en la página web institucional una campaña contra el móvil, más conocida como el acoso laboral. Medidas de no repetición.
que la Gerencia General disponga capacitación obligatoria en materia de igualdad, no discriminación y derechos laborales a todo el personal directivo. Señor juez, negar el trabajo a una mujer embarazada es negar el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad. Y un Estado que no protege a una madre en gestión deja de proteger a una sociedad entera. Es por eso, su señoría, que por todo lo expuesto, solicitamos se acoja favorablemente esta acción de protección, declarándola la vulneración de derechos y disponiendo las medidas solicitadas para garantizar la reparación integral de mi cliente, su señoría. Eso es todo. Gracias.